la cuenta de Arrayanes. Ah, ya. Mandaste un mensajito tú a tus... No alcancé a mandar nada. Ya estamos en vivo en Facebook, de hecho, Juanca. Ok, bueno, muy buenas tardes con todos. A nombre de Arrayanes Country Club y el área de deportes, María Luz, perdón, te damos la más cordial bienvenida. Te agradecemos enormemente que te hayas separado un tiempito de tu actividad tan compleja que es. Pese a que estamos en cuarentena, sabemos de las múltiples actividades que tienes y queremos agradecerte infinitamente que podamos compartir estos próximos 60 minutos. Ya, como habíamos conversado en días anteriores, decíamos, ¿y qué tema ponemos? ¿Y cómo ponemos? Yo te decía, no lo mismo de siempre, no lo que todo el mundo está poniendo, que la preparación física, que el acondicionamiento, que la cuarentena, que la pandemia, cosas como esas, sino algo que realmente como que nos sacuda un poquito la cabeza y a ti se te ocurrió la brillante idea de decirnos el tema y ¿para qué entrenamos en cuarentena? Entonces es una magnífica pregunta. ¿Para qué entrenamos en cuarentena? Y eso es lo que vamos a comenzar a abordar. Te doy la bienvenida y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y gracias al Club Arrayanes. Sí, en realidad, cuando estuvimos conversando inicialmente, topamos varios temas, ¿no? Y algunos sí habían sido recurrentes, hasta que ya en vista de las condiciones de ser deportistas y de ver, ponernos un poco en los zapatos de las distintas facetas de los deportistas, de las distintas situaciones de los deportistas, creímos que era interesante hablar de para qué entrenamos, ¿no? Si bien ahora en este preciso momento para mí la pregunta resulta un poco irónica, que ni siquiera no puedo hacerme ni la pregunta, peor contestarme, y es que eh, por cosas de la vida me tuve que operar esta semana, tuve que operarme de la vesícula, algo totalmente inesperado. Empezó con un dolor de estómago que, claro, como somos los deportistas y por eso creí que valía la pena estar conversando, nos aguantamos el dolor. Muchas veces nos aguantamos el dolor y le hacemos a un lado y le negamos porque simplemente queremos seguir entrenando y que nada nos detenga. O sea, así somos de vehementes. Y resulta que, claro, después de una semana de dolores, donde, claro, aguantaba bastante bien, tenía mis procesos en donde estaba con mucho dolor y apenas terminaba el dolor, me subía a la bici o comenzaba a entrenar, hasta que ya el cuerpo ya me dio un mensaje de que tienes que parar definitivamente, y así terminé en el quirófano. Entonces, bueno, ya me han sacado la vesícula, así que esta pregunta de para qué entrenamos estos próximos 15 días no es para mí. En todo caso, sí, le estuve dando muchas vueltas para qué entrenamos, ¿no? Creo que inicialmente entrenamos por salud, entrenamos para mantener una estabilidad, una salud emocional, física, psíquica, porque por todo lo que produce el hacer ejercicio, ¿no? El elevar nuestros latidos, el elevar nuestro ritmo cardíaco, nos produce generar endorfinas, liberar el estrés y relajarnos un poco más para poder sobrevivir esto. De hecho, también nos ayuda a subir las defensas, que es algo que ahora especialmente necesitamos todos. Y, y el ejercicio de alguna manera es una forma de desgaste del cuerpo, ¿no? Si es que nos despertamos con la batería 100% cargada y nos acostamos con la batería 100% cargada, no vamos, o sea, vamos a estar acumulando eso y eso nos va a generar más estrés también. Pero si es que tenemos ese desgaste, eso nos permite un poco asentarnos y poder preocuparnos de otras cosas, ocuparnos de otras cosas y asentarnos un poco más, ¿no? En la segundo punto que pensé, ¿para qué entrenamos? En mantener el estado físico. Muchos de nosotros somos deportistas y claro, apenas vimos que la cosa estaba negra, dijimos, ¿y ahora qué hago con todo lo que vengo trabajando por tanto tiempo, lo que vengo entrenando por tantísimo tiempo? Ya estaba en el pico tal, en la semana tal,
para muchos de nosotros ya se nos acercaban las competencias y estábamos bastante próximos a competir. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Mantener el estado físico, ¿no? No sabemos cuándo sea posible competir nuevamente y ese es un tema en el que voy a hablar más adelante porque sí hay algunos datos sobre qué es lo que va a pasar con las competencias a futuro después de esta situación que estamos viviendo en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad. Y creo que dentro de todo esto, algo positivo para alguna gente que yo he visto es que muchos estaban muy dedicados a entrenar y no hacían entrenamiento funcional o pesas. Y seguramente muchos de ellos que han empezado a hacer pesas, que han empezado a hacer entrenamiento funcional, han comenzado a sentir los beneficios y las ganancias que se puede obtener al hacer un entrenamiento funcional y de fuerza bien estructurado. Y eso nos ayuda ahora y a futuro porque todos a partir de los 30 años comenzamos a perder masa muscular. Entonces, mientras mejor mantengamos esa masa muscular, nos podremos asegurar que en un futuro podamos seguir compitiendo, ¿no? Creo que un tercer punto, entrenamos para volvernos creativos. Nos hemos vuelto creativos con lo que tenemos, hemos podido entrenar, la gente que tiene rodillo, el inteligente, el no inteligente, la gente que no tenía banda para correr, se encontró maneras, se descubrió alguna plataforma para poder seguir entrenando y creo que eso nos dio todas las otras alternativas que podíamos tener para entrenar, así sea dentro de casa, que no es lo que, honestamente, lo que a mí me fascina, porque a mí me encanta salir a la naturaleza, estar en contacto con el viento, con el aire, con los desniveles, pero es lo que tenemos ahora. Y sí, bueno, con lo que hay hemos tenido que ser creativos, ¿no? Entonces, si teníamos ligas, algunos ya se han comprado ligas, pesas, han hecho pesas en la casa y creo que eso nos ha permeabilizado aún más el cerebro y nos ha permitido ser más creativos, ¿no? Algo importante en ese sentido es que, y algo que no debemos olvidar, que a veces a mí también se me vuela, es que, claro, estábamos acostumbrados a salir a pedalear 3 horas, 4 horas, 5 horas, y eso en el rodillo no es eficiente. O sea, por más de que yo quiera salir a pedalear y que me muera de ganas, lo que yo pedaleo en el rodillo no se traslada exactamente igual a lo que pedaleo afuera. Entonces, lo que debemos aprovechar ahí es de hacer entrenamientos de intensidad, de cambios de ritmo, de rotación, que son algo más efectivo y eficiente, ¿no? Entonces, sí, enfocarnos un poco en que los entrenamientos que estemos haciendo sumen y aporten al estado físico y al estado en el que estamos, porque el desgaste que puede generar estar haciendo una actividad no prescrita o no convencional, digamos, sí podría traernos lesiones o simplemente no nos sirve de nada. Tal vez nos entretenga un poquito. Perdón que te interrumpa, yo tengo ahí una pregunta importante, o sea, dentro de esta planificación, o sea, que no tiene objetivos, ¿está bien seguir entrenando los 6 días de la semana y el 1 descansar? Esa es la primera parte de mi pregunta. Y la segunda, ¿tú deberías disciplinadamente fijarte una hora del día para entrenar o, por ejemplo, puedes hacerlo un día en la mañana, otro día en la tarde o otro día en la noche? Según tu criterio, ¿qué es lo correcto en cuanto a los días de la semana para entrenar ahora que no tenemos objetivos y estamos en cuarentena? Y la otra pregunta era en concreto que ¿deberías entrenar siempre a la misma hora o podrías variar? Bueno, esta pandemia nos ha trastocado a todos, ¿no? O sea, lo que yo te voy a decir es lo ideal, ¿no? Y te voy a decir después lo que yo he terminado haciendo porque todos nos hemos vuelto víctimas de estas circunstancias que estamos viviendo ahora. Yo he seguido entrenando todos los días de la semana. Yo entreno los 7 días lo que tengo, según mi plan de entrenamiento, son días claves, que esos son los días donde hay más intensidad, más fuerza, tal vez entrenamientos un poco más largos, que son un poco más para construir, y tengo los otros días que son días de mantenimiento.
Entonces, siguiendo esa pauta, uno puede seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no creo que haya que reducir días de entrenamiento en la medida que nos podamos enfocar. Creo que las horas de entrenamiento sí han bajado, en mi caso han bajado bastante, porque no me puedo, como decía, no me puedo subir 3, 4 horas a la bici. El mismo entrenamiento de 3 horas en la bici lo hago en hora y cuarto y termino igual de fundida. Entonces, eso por la primera parte de la pregunta. Y la siguiente parte de la pregunta, claro, lo ideal sería hacer todos los días a la misma hora. A mí personalmente me ha costado muelas. O sea, claro, hay días en que te agarra también este tema de qué voy a hacer, o sea, como que no tienes, tratas de hacer una estructura, pero dentro de todo no hay estructura porque puedes organizarte como tú quieras. Y ha habido veces en que me quedo, yo qué sé, en la computadora y se me pasó la hora en la que quería entrenar y termino entrenando a las 6 de la tarde, a no ser que tenga clases planificadas. O sea, yo sigo con mis entrenamientos funcionales y mis clases de yoga y una clase de ciclismo con mi entrenador que me va guiando y esa tiene la hora fija y a esa no fallo. Y a las otras a veces me cuesta, o sea, seguir esa estructura de todos los días a la misma hora sí se me ha complicado a mí y eso ha sido algo en lo que creo que sí he fallado. Pero podríamos decir que igual cumples con el objetivo de hacer ejercicio, aunque no haya sido en la misma hora de siempre, por lo menos hiciste el ejercicio a cualquier hora en ese día. Ah, eso sí. O sea, lo que pasa, yo tengo mi plan y lo que hago es cumplir el plan. O sea, a la hora que sea, como sea, tengo que buscar la manera de cumplir el plan. Muy bien, Y en muy eso bien. me enfoco, ¿no? Síguenos contando. Bueno, cuarto, ¿para qué entrenamos? Y creo que ya por último entrenamos y debemos entrenar para divertirnos, para tener un momento en donde el cuerpo se conecta en otra dimensión y nos divertimos. También, también entrenamos para mantenernos cuerdos, para mantener la armonía en el hogar. Eso es importantísimo. Para liberar las frustraciones, muchas veces nos queremos dar contra las paredes y una de las mejores formas de liberarnos todo lo que se nos está pasando por la cabeza es entrenar un poco, ¿no? Cansarnos. Y por último, claro, la salud mental. O sea, sí es complicado, tenemos sub y bajas, todos tenemos otras preocupaciones, otras angustias de distinta índole que vienen dentro de este paquete de la pandemia y de la situación que estamos viviendo ahora. Y es encontrar una forma de desfogarnos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, hoy por hoy el deporte, el ejercicio que estamos haciendo nos puede ayudar a desfogarnos, a equilibrarnos, a mantenernos equilibrados dentro de las personas con las que estamos en la casa. Bueno, de hecho, ya el rato que supe del que tenía que pararme 2 semanas, el que sacó los ojos fue mi marido. Me dijo, y estas 2 semanas sin hacer nada, ¿qué va a pasar aquí? Entonces creo que esa es una preocupación de todos los convivientes que tenemos alrededor. ¿Pero por qué? Porque por el hecho de que, por ejemplo, cuando estás en constante actividad y estás haciendo ejercicio, tu estado de ánimo es bastante bueno, pero en el momento que, por ejemplo, ahora que estás convaleciente por este asunto de la cirugía de la vesícula, vas a parar, él ya te conoce y sabe que tu genio se va a ver afectado o qué? Claro, sí dice, o sea, claro, él sabe que tengo mucha energía, entonces que tengo que encontrar maneras de liberar la energía, ¿no? Y creo que, claro, todos los que estamos acostumbrados a este tema de gastar energía todos los días, lo único que hacemos es subir el tanque más, tenemos más energía, ¿no? Y la podemos canalizar mejor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sobrevivimos. Aquí hay una pregunta súper, súper interesante que me parece, bueno, yo no sé cómo ha hecho él para salir, pero dice la pregunta así: él se ha dedicado durante estos 40 días de la pandemia a hacer rodillo y a hacer caminadora full. Dice que tiene, o sea, según su criterio estaba en una magnífica condición física, pero que ya salió a la calle. No sé cómo le hizo porque todavía debemos estar encerrados, pero que salió a la calle y no avanzó absolutamente nada. Entonces, que te está preguntando directamente si es que el rodillo y la caminadora, estos implementos no son suficientes como para tener una buena condición física. A ver, yo
a mí el tema del rodillo no me ha agarrado mucho de sorpresa porque yo normalmente hacía mis entrenamientos entre semana en el rodillo y el fin de semana salía a la ruta, ¿no? A no ser que tenga alguna carrera próxima y tenga que salir más veces y sumar algo más de kilómetros o alguna cosa. Pero yo no sentía, de hecho sentía que cuando los entrenamientos estaban suficientemente fuertes y estaban bien manejados, incluso podía manejar potencias mayores y manejar una rotación, una cadencia más elevada porque son temas bien específicos. Creo que ahí lo importante es poder contar con esos entrenamientos bien específicos, en donde tienes 1 hora y cuarto donde dices, hoy voy a hacer cadencia o voy a hacer potencia, vamos a trabajar eso en la zona tal o en la zona cual, y según eso vas planificando, y esa es la medida de poder ganar en el entrenamiento. Y cuando salgas a la calle, esperemos, claro, yo nunca he estado, ninguno de nosotros, y por eso es súper válida la experiencia de esta persona, hemos estado en este estado y no sabemos qué es lo que va a pasar cuando salgamos. Ahora, tratar de seguir haciendo lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, y en principio es tener una estructura en donde tú puedas generar ganancias, o sea, sumar, haciendo entrenamientos específicos más que entrenamientos súper largos, ¿no? A mí también me pica y me pica las ganas de quedarme pedaleando 3 horas, porque eso es lo que me gusta hacer. Pero hay un rato en donde ya me doy cuenta que ya no me sirve de nada todo lo que sigo pedaleando. Claro, es lógico. O sea, debería un poco complementar, pienso, con el aspecto funcional y este asunto de las ligas y de las pesas que ayudan a complementar. Aparte que, por ejemplo, yo como mi experiencia como deportista, he visto que esto del pilates y del yoga es un magnífico complemento para el triatleta. O sea, sí, las chicas, las damas en este caso, yo veo que lo hacen con mucha frecuencia, pero pienso que los varones deberíamos tomar más clases de estas, o sea, tomar clases de pilates y hasta clases de yoga para complementar el entrenamiento. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, el entrenamiento funcional y el entrenamiento de fuerza es totalmente básico y complementario a todos los ejercicios que estamos haciendo ahora. No solamente por el tema de la fuerza, sino que también se trabajan músculos súper chiquitos que hay dentro del cuerpo. Nos ayuda a trabajar la movilidad, que es importantísimo. Hay veces que estamos totalmente tiesos, y no hablo de flexibilidad, sino de movimientos. O sea, a veces los hombros necesitan moverse más, las articulaciones tienen que moverse mucho más. Y si los hombres comienzan a hacer eso, súper bien, pero las mujeres es súper importante que hagan entrenamiento con peso, que le metan peso. O sea, las mujeres pierden mucho más músculo que los hombres. Y las mujeres, para poder mantenerse y tener buen estado físico y seguir, o sea, pelearle a la edad, a los años, digamos, al tiempo, tienen que comenzar a hacer entrenamiento con peso y de intensidad. Ok, vamos a seguir con las preguntas a medida que conversamos, pero síguenos contando cómo va este asunto. ¿Hay otros puntos más para el para qué se entrena en cuarentena? O si no, algo que nos tiene a todos así en vilo es de los contactos que tú tienes, saber qué va a pasar con las próximas competencias luego de la pandemia. A ver, ese era el tema. Entonces, parte de para qué. Todos entrenamos, o muchos de nosotros entrenamos para competir. Entonces, ahora tenemos que ver cuál va a ser esta nueva realidad que se nos está presentando, donde el tema de las competencias es totalmente incierto, ¿no? ¿Qué va a suceder con estas carreras? Hay algunos puntos de vista. Por un lado, voy a hablar primero del triatlón y voy a revisar algunas notas porque no quiero que me falle nada de esto. Por ejemplo, vamos por los Estados Unidos, que es donde más carreras se hacen, ¿no? Ahí está la USAT, la USAT, que es la organización como la Federación de Triatlón de los Estados Unidos. Ahí el CEO, el presidente de esa compañía, tanto él como Andrew Messick, que es el presidente de Ironman, han confesado que no tienen una respuesta clara de cuándo van a poder volver las competencias. Y hay muchas de ellas que se han pospuesto para más adelante, ¿no? Para junio, julio, agosto, me parece. Y sin embargo, no saben si se van a poder dar esas carreras en las fechas para las que se han puesto,
justamente porque es incierto el desenlace que tenga el tema de la pandemia, ¿no? Sin tener vacuna, sin tener protocolo, es dificilísimo saber cuándo ya va a poder comenzar a organizarse eventos deportivos. Los dos coinciden que la última instancia para decidir si se puede o no haber carreras son las autoridades de salud pública de cada uno de los países y de cada uno de los estados. En el caso de los Estados Unidos, cada uno de los estados tienen que definir dentro de sus políticas de salud pública si se pueden o no se pueden hacer eventos. Y dentro de Ironman, que tiene carreras en todas partes del mundo, dicen exactamente lo mismo, que en la última instancia va a ser en cada uno de los países. Sin embargo, una medida que la Federación de los Estados Unidos está tomando en cuenta es que dice que tendrá que pasar, para que pasara la fase de apertura, tendrán que pasar 2 veces por un periodo de trayectoria descendente en la curva, en el número de contagios, por 14 días continuos. O sea, ya subió la curva, baja, tiene que volver a subir la curva, si pasa 2 veces por arriba y hay 14 días en donde no se han descendido los contagios continuos, se podrá pensar en pasar a una siguiente fase, ¿no? Entonces, en esa medida, también, nuevamente, el tema es incierto, ¿no? Los dos presidentes de estas compañías quieren estar preparados para el mejor y el peor de los escenarios. El mejor de los escenarios, según ellos ahorita, es que las carreras puedan reinstaurarse a finales del mes de julio. ¿Tú crees el peor, eso? ¿Perdón? ¿Tú crees eso? ¿Crees que va a ser factible que a finales de julio podamos pensar en que haya un calendario de competencias? Yo lo veo muy difícil. Y nosotros definitivamente no. Porque, Ecuador. bueno, en Ecuador especialmente, porque además no solamente tienes que pensar en toda la infraestructura del país, sino en las condiciones de los atletas. En Estados Unidos la gente sale a pedalear y sale a correr. Nosotros de aquí, o sea, si acaso a finales de este mes vamos a poder comenzar a salir a las calles y ver con qué nos encontramos. O sea, con nosotros mismos en qué estado. Y qué es lo que vamos a tener que hacer para poder retomar todo eso, con el tema de que no sabemos si nos vuelvan a encerrar, vuelven a salir, no pueden salir, o sea, es súper incierto. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que el mejor escenario sería que las carreras se den en julio. Oye, ¿me puede ir a prender la luz? ¿Sí me están viendo? Claro que sí, te esperamos, tranquila. Deben 2 segundos. Hasta eso, chicos, y todos los que están conectados, siéntanse libre de preguntar. Si no quieren activar su micrófono, mándenos del chat. Saquen en provecho a la María Luz en lo que resta de esta hora. Ya vamos 25 minutos y eso, preguntemos, es lo más importante. A ver, aquí estoy. Entonces, ese sería el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es que no haya carreras en todo el año. En el resto del año. Francamente, es a lo que se debería pensar, pienso yo. O sea, yo considero optimista, pero la verdad que para lo que resta del año, mira, esta última competencia del Oceanman, que era en marzo, se canceló obviamente por lo de la pandemia y volvieron a mandar una fecha para el mes de septiembre. Suponían, claro. O sea, ahora absolutamente nadie está nadando, a no ser que alguien tenga piscina en su casa o tenga dentro del conjunto y lo pueda utilizar, pero nadie está nadando. Y pruebas de 5,000 y 10,000 metros que serán en el mes de septiembre, si no tienes mínimo, a mi criterio personal, unos 4 meses de entrenamiento, ¿cómo las vas a hacer? Suponiendo que nos dejaran salir a nadar desde el mes de julio, porque junio yo le veo también completamente muerto en el aspecto deportivo, julio y agosto no alcanzas a septiembre. ¿Qué opinas tú? No, o sea, está súper complicado, ¿no? Porque además, o sea, en el caso, si hablamos de esa competencia, es una competencia de aguas abiertas donde hay riesgos, ¿no? O sea, el control, la seguridad es súper importante y tenemos que estar seguros de que los atletas hayan tenido el entrenamiento necesario y adecuado, o por lo menos el tiempo para entrenar. Entonces, está
Está complicado. O sea, es complicado ahorita para nosotros más, que, como digo, que en otros países donde sí pueden salir. Yo tengo una pregunta del Carlitos Cruz. Él dice que te pregunte si es que podrías cuantificar cuánto pierdes de tu condición física trabajando bajo encierro, ya sea que puedas, o sea, descartemos la natación, pero la parte del rodillo y la caminadora, que estés haciendo un entrenamiento riguroso, o sea, siguiendo un plan de entrenamiento y lo estés haciendo a carta cabal y lo estés haciendo 6 o 7 días a la semana. De todas maneras, si se puede cuantificar, ¿cuánto se pierde ya cuando sales al terreno? Me voy a inventar, porque yo, es lo que un poco lo que siento. Voy a hablar en cómo yo me siento y creo que cada organismo es distinto. Okay. Me imagino que habrán fisiólogos que tienen la respuesta precisa y dentro de mi propia idea, yo creo que sí podemos llegar a perder hasta un 25% del estado físico. Okay. Y si es que el tema es que se vuelve muy frágil. Creo que ese es el problema, ¿no? Que se vuelve muy frágil, que a veces dejamos de pedalear, yo que sé, una semana y volvemos y nos pegamos un hachazo y el cuerpo como que reacciona y a la semana estamos como casi iguales porque estamos expuestos a eso. Pero aquí es como que no tenemos con qué medir, ¿no? Entonces es seguir entrenando y seguir viendo cómo nos va. Seguir avanzando, como digo, tratando de hacer entrenamientos bien específicos. Ya, perfecto. Bueno, cuando comenzabas en esta segunda parte de esta charla, que estabas hablando de lo que estaban explicando básicamente las autoridades comenzaste diciendo, voy a comenzar hablando del triatlón. ¿Y qué otras actividades más? Bueno, sí, pero y sí puedo seguir hablando del triatlón porque es un poco claro ver cómo vamos a competir nosotros, ¿no? Por un lado, la USAT, ellos hicieron una especie de guía, ¿no? Están trabajando en una guía de cuáles serían las pautas para los próximos eventos, ¿no? Y para poder un poco coordinarse con las organizaciones y con, básicamente con lo que rija en cada uno de los estados, ¿no? Para poder hacer algo un poco generalizado, ¿no? Primero que nada, las carreras van a tener que ser mucho más pequeñas. No van a poder ser tan numerosas como lo hemos venido haciendo. Y principalmente, lo que dice la USAT, dice que las carreras tendrán que ser con rolling start, que es algo que ya hace Ironman, que es ese saliendo de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5. Entonces tendrían que ser con rolling start y con mayor separación entre cada uno de los atletas. El segundo punto que ellos dicen es que tiene que haber menos abastecimientos para evitar en lo posible que haya menos puntos de contacto entre los atletas. Tercero, dicen que va a haber briefings virtuales. Ya no nos vamos a encontrar para una charla técnica, para un briefing. Eso ya es del pasado. Todos veremos un video, nos conectaremos y así nos informaremos de cualquier cosa. Y el registro de los competidores también va a ser un proceso muchísimo más largo, porque solo pueden entrar pocos cada vez, retirar sus paquetes en grupos menores, seguramente les pongan horarios, fechas. Todo eso es en base a lo que se van a organizar. Por su lado, Ironman o la WTC, ellos han reducido el tema a 5 puntos. Ellos hablan que primero que nada se van a enfocar en la educación de los atletas, de los voluntarios, de los organizadores y de las instituciones relacionadas y de los organismos relacionados a las competencias, para que todos conozcan cuáles son las pautas del distanciamiento físico, un poco para que tomen conciencia, ¿no? Y sepan cómo es lo que tienen que trabajar. Luego, definitivamente, la reducción de la cantidad de competidores. Creo que estaban hablando de un número de no más de 1,000 corredores por competencia. Y los eventos en general tienen que ser mucho más pequeños. Algo que no mencionan en ningún momento es el tema de los espectadores, que eso es un tema importantísimo para las carreras, por lo que significan los espectadores para los corredores y para los triatletas. Y claro, no sabemos cómo lo van a poder restringir o controlar, ¿no? La otra cosa es también Ironman va a sugerir que se minimicen los puntos de contacto entre atletas, voluntarios, personal, organizadores, o sea que mientras igual los briefings serán
serán virtuales, tal vez simplificarán el tema de los registros. Me imagino que no va a haber ferias, no va a haber... reducir al máximo la cantidad de posibilidades de que hayan contacto entre los atletas. La otra, que es un tema que a algunos sí les puede comenzar a afectar, es que le están sugiriendo que las carreras el atleta sea autosuficiente. Es decir, que lleve toda su hidratación, toda su comida. Muchos atletas estaban acostumbrados a averiguar cuál era la marca de gel, comenzaban a entrenar con esa marca de gel 2 meses antes y la carrera estaban totalmente abastecidos por la competencia. También la hidratación, veían cuál iba a ser la hidratación y se entrenaban un poco alrededor de eso, y ahora en principio tendría que ser autoabastecidas. Yo personalmente en un medio Ironman soy totalmente autoabastecida, salvo el agua que tomo al correr, el agua y la Coca-Cola que tomo al correr en la parte del running, pero de ahí estoy autoabastecida. Pero en el caso de un Ironman completo, creo que ahí se complica mucho la cosa, porque uno no puede irse llevando 6 botellas de agua encima, ¿no? Entonces, ahí habría que ver cómo se adapta. El quinto punto de la WTC habla de hacer un screening a todos los atletas y a todos los corredores. Entonces, sería monitorear a cada uno de los atletas, hacerles screening y seguir todas las pautas de distanciamiento social. Había un cálculo que decía que para que salgan 100 atletas tomaría 3 minutos, más o menos. Entonces, la salida de 1000 atletas serán unos 30 minutos, tal vez un poco más. El tema es que la logística para que salgan los atletas tiene que ser mucho más grande. Entonces, tienen que estar separados. Las bicicletas, imagínate. Claro. Eso va a ser tiene que haber más espacio, claro, tienen que estar separados los atletas por muchísima distancia. Y bueno, por último es preguntar a los atletas de manera recurrente, y me imagino que me pongo en esa posición, y claro, te pregunten en todo lado, entras y te sientes mal, te duele algo, o sea, todos los síntomas, y estar monitoreando el tema de los síntomas permanentemente a todos los atletas que están compitiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que es triatlones. Entonces, hay algunas, todos se nos pueden seguir ocurriendo un millón de cosas. ¿Y cómo haremos esto? ¿Y cómo haremos esto otro? Bueno, todos vamos a tener que comenzar a tratar de imaginarnos cómo es lo que podría funcionar. En el caso de las carreras pedestres, es tal vez mucho más complicado por la cantidad de gente que compite ahí. Entonces, ahora lo que vemos en el año, la maratón de Boston se canceló. La maratón de Nueva York sigue con fecha 1 de noviembre, y ellos dicen que siguen trabajando para la maratón de Nueva York. Sin embargo, es súper incierto si lo van a hacer o no. Esas 2 carreras puntualmente, así como otras en el mundo, son carreras de punto a punto. Y ahí eso implica el transporte de atletas de un lugar a otro. Entonces, esos buses ya no van a poder circular. Y no sé cómo van a solucionar estas carreras, el tema de los transportes de los atletas, porque claro, les recogen a los atletas de un punto y les llevan a todos a la partida, y ahora no sé cómo, o sea, capaz que lo hacen salida y llegada en el mismo lugar, entonces tendrán que ir adaptándose a las circunstancias, ¿no? A ver, yo tengo, o sea, hay una anécdota. Yo corrí la de Nueva York este año, ¿no? O sea, en 2019. Y como tú dices, independientemente de todo, después de que compites, has corrido 42 kilómetros, estás sudado, tus defensas están completamente bajas. Meterse en el metro fue algo, pero ni un Colón Camal en el peor de los días, horas pico de Quito, era el metro de Nueva York. Entonces, imagínate el foco de infección que puede ser eso, y encima con los atletas completamente bajados sus defensas, es como para que el COVID haga de las suyas, pero a diestra y siniestra. Entonces, o sea, ¿cómo puedes controlar? O sea, ¿cómo pueden manejar esa situación? O sea, realmente es complicado ese asunto. Sí, exactamente. O sea, tienen muchos temas para resolver, ¿no? Otro tema, bueno, ya hicieron el cálculo, por ejemplo, había un cálculo ahí que leí, que la Maratón de Los Ángeles tiene 19,000 atletas. La partida, para que se cumpla con las reglas del distanciamiento, tendría que tener una longitud de 6 kilómetros.
y las personas que están en el último corral se demorarían 1 hora, hora y media en salir. Entonces, ya se vuelve absurdo, o sea, ya no te prestas para eso, ¿no? O sea, ya se vuelve un maltrato en lugar de un placer el correr estas carreras, ¿no? Y otra cosa que se estaban cuestionando es, ok, ya saliste y tiene que haber alguna regla para rebasar. ¿Cómo rebasas? O sea, eso significa que te vas a acercar al otro corredor, rebasas, no rebasas, hablaban de unos abastecimientos súper largos, el tema de los vasos, que los vasos ya no van a servir, porque claro, estás tomando y botando, que mejor la botella. En nuestro caso teníamos las fundas, claro, pero eso genera más contaminación. Entonces, el conflicto que tienen los organizadores de carreras es grandísimo, ¿no? Hablaban, por ejemplo, que no hay entrega de medallas, que eso es algo lindísimo el terminar una carrera. El terminar la carrera, cruzar la meta, no, que las medallas se van a mandar por correo. Entonces, esa es una alternativa que están analizando, que las medallas se manden por correo, que tú cruzas la meta, agarras tu funda con tu recuperación y desapareces lo antes posible, para que no tengas contacto con nadie más. Entonces, es toda una modalidad tan distinta a la que, claro, nos cuesta a nosotros que hemos disfrutado y gozado del ambiente de la competencia, que en realidad lo lindo es encontrarse con los otros atletas, ¿no? Es poder comentar después de la competencia, es incluso cuando estamos corriendo, hablas con alguien, comentas con alguien, y ese tema de distanciarse tanto es algo que y a mí personalmente me es difícil imaginar cómo va a ser, ¿no? Yo esperaría que ya teniendo una vacuna y un protocolo, un tratamiento para el COVID, podamos volver a las carreras como eran antes, tal vez con algunas restricciones, con algunas adaptaciones, porque claro, nos ponemos a ver cómo hacíamos nosotros antes y cómo corríamos antes, decíamos, eran unas bestias. Claro, nos pasábamos del agua, el gel, nos comíamos con el desconocido, le compartíamos, en la bici todos la misma caramañola, cosas que nos parecían como normal, ¿no? O sea, comparto, yo soy buena gente, pero ahora ya no es tan evidente eso. El que está al lado tuyo está exhausto y le das tu gel, que te lo estás comiendo a la mitad y te lo compartes. Esas cosas ya no se van a poder hacer. Claro, ¿no? abres una barra y cada uno muerde un poco y te devuelve. Pues eso ya no va a poder ser y eso es algo que lo que estábamos muy acostumbrados nosotros. Creo que sí, muchas cosas van a cambiar. Esperemos que una vacuna salga pronto y podamos ver algo menos lejano a todo lo que yo acabo de decir. En cuanto a lo que va del Ironman de Ecuador, o sea, de Manta, eso no va. O sea, yo no puedo ahorita hablar en forma oficial, digamos, porque claramente no hay una definición, pero ya poniéndonos a hablar en temas de sentido común, digamos, ya lo más básico. Primero, la situación en la que está en el Ecuador es bien compleja. Manta es un punto importante de contagio. Entonces, yo o sea, no sabemos de fechas ni nada, pero hasta que eso se pueda reactivar o esto pueda comenzar a funcionar nuevamente, sí faltan algunos meses, si bien vamos a comenzar a salir. Por el otro lado, el 85% de los atletas de Manta son ecuatorianos. Entonces, claro, les mando una carrera en 3 meses o en 5 meses y les mato. Porque claro, ninguno va a estar listo, o sea, ninguno va a estar listo para correr, nos va a tocar a todos adaptarnos. Además que no es solamente la adaptación al entrenamiento, es la adaptación a todas las otras circunstancias de nuestra vida que van a estar cambiando y que van a seguir cambiando con todo lo que sucede. Claro, claro, es así, tienes toda la razón. O sea, todo está en veremos, a ver qué va, cómo va. Sí, o sea, lo que queremos es ver cuándo se podría hacer la carrera en la medida en que sea posible. Yo, de lo que he oído también por otros lados, decían en otras competencias en Europa, por ejemplo, que mientras no haya vacuna, no va a haber carreras. Sí, es lo que yo había oído. Mientras no haya vacuna, negado las carreras. Y creo que esa es de alguna manera una forma segura de manejarse, porque lo que tú decías, o sea, ¿qué pasa si es que vamos a una carrera y hay un contagio masivo? Entonces, claro, tampoco es la idea. Entonces, es ir con calma. Claro, es duro,
es duro para todos. Todos teníamos un calendario de carreras y vemos cómo comienzan a pasar el tiempo y uno dice, este día hubiera corrido esta y este otro día hubiera corrido esta otra. Y nos vemos que el tiempo avanza y que no estamos ni cerca de volver a ese punto, ¿no? No sé, las carreras, los campeonatos mundiales, todo eso se tendrá que diferir un año, y idealmente, o sea, en principio, un año. Porque, o sea, según tu criterio, una vez, o sea, suponiendo, por ejemplo, 1 de junio nos dejan salir a entrenar, ya, o sea, obviamente independientemente, no está claro el panorama para el uso de las piscinas, aunque he leído varios artículos en los que dice que el cloro mata el virus y que la verdad el hecho de usar la piscina no es un problema, siempre y cuando mantengas el distanciamiento en el carril y cosas como esas. Es más, yo hice un protocolo de uso de la piscina para el club y claro, estábamos pensando en poner una persona por carril y que entrene en un periodo de 1 hora y cada hora 6 personas. Bueno, o sea, volviendo al asunto en cuestión, la bicicleta y la carrera. ¿Cuánto es el tiempo mínimo, según tu criterio, que uno debería entrenar antes de ir a una competencia? Yendo como punto de partida que uno ya es deportista y que tiene una base. No estoy hablando de una persona de cero, porque yo pienso que una persona de cero, mínimo unos 8 meses, pero un atleta que ya ha estado entrenando, que ya tiene varios Ironmans hechos, o sea, 70.3 y corre una maratón por año y cosas como esas, ¿qué tiempo necesita para ponerse en forma? Para un 70.3, 12 semanas. En 12 semanas en donde se puede hacer un entrenamiento bien estructurado, una buena planificación, en 12 semanas yo creo que se puede correr un 70.3 en la medida en que nos hemos mantenido activos, ¿no? O sea, manteniendo de alguna manera el estado físico. Para un full, sí podrían ser unas 16 o 20 semanas, porque es un poquito más largo. Pero si ya tienes la base, igual lo podrías hacer. Ya, porque por ejemplo nos dejan salir a entrenar en junio, o sea, 1 de junio, junio, julio, agosto, recién a finales de agosto, o sea, cualquier competencia a partir de septiembre uno podría pensar que podría participar. ¿Qué opinas? En principio sí, o sea, sí, septiembre, octubre, porque, o sea, claro, como digo yo, no sabemos con quiénes nos vamos a encontrar el rato que salgamos. O sea, nos va a tocar vernos y decir, claro, y aceptar el hecho de que estamos totalmente en otra forma. Pero sí, entre septiembre y octubre, idealmente se podría volver a participar, ¿no? Así mientras haya carreras. ¿Qué más tienes para contarnos? Cuéntanos, por favor. Bueno, María Luz, eso. María Luz, Sí. me generaban unas inquietudes que probablemente no son como para resolverlas ahorita, pero me generan. La alta demanda física que requiere una persona, un deportista para competir en una competencia de este tipo, ¿cabría la posibilidad, estar siendo contagiado de COVID, estar entrenando y estar compitiendo a ese nivel? No creo. Porque O sea, estamos haciendo protocolos de distanciamiento, de no voy a compartir mi caramañola, etcétera. Pero si yo estoy enfermo, probablemente estoy en la cama y no estoy entrenando o compitiendo. Entonces, quizá en niveles de alta demanda física como esto, los protocolos podrían, no digo que vamos a compartir caramañolas y eso, pero podría tener otro tipo de protocolos para poder volver a la competencia quizá un poquito más rápido. Yo me inscribo presentando un certificado de que estoy sin COVID en un examen hecho 1 o 2 días antes probablemente de la inscripción y así me garantizo de alguna manera y en la competencia compito bien tomando en cuenta que entrené fuerte. O sea, si estoy enfermo probablemente no puedo competir a ese nivel dadas las afecciones que hace esta enfermedad, ¿no? bueno, sí, o sea, yo creo que, y de hecho yo creo que te van a pedir, ¿no? Nos van a pedir este certificado de que no tenemos COVID, va a comenzar, para cualquier movimiento que querramos hacer, nos van a comenzar a pedir. O sea, para subirnos a un avión, el proceso va a ser complicadísimo, no sé si complicadísimo, pero el certificado de que no tenemos COVID seguramente nos piden 24 horas antes.
Y para una competencia seguramente también, ojalá y comiencen a desarrollarse también pruebas mucho más rápidas de COVID para poder detectarlo y poder tomar decisiones en base a eso, y en esa medida también podrán abrirse las competencias o ciertas competencias que no tengan tanta cercanía o que se manejen con la distancia requerida, teniendo un certificado que sus participantes no están contagiados, ¿no? Yo tengo una pregunta que a lo mejor, o sea, es un poquito volver al principio que me están haciendo y que realmente sí es importante. En estos momentos de cuarentena en los que estás en la casa y compartiendo con la familia, eh, ¿cómo te cuidas la comida? O sea, ese es un problema realmente, porque bueno, tú haces ejercicio, yo hago ejercicio, pero a veces a mí me pasa que por ansiedad voy a buscar un manicho o voy a buscar un dulce El o... problema es que tienes el manicho. Claro, claro, o sea, ese es el asunto, o sea, ¿cómo, qué es lo que tú nos aconsejas que no hagamos o cómo llevar un poco, hacer un poco llevadero este asunto referente a la comida, de tu experiencia? Yo sé que tú no eres nutricionista, pero de todas maneras, o sea, de tu experiencia, ¿cómo manejas esa situación? A ver, bueno, yo creo que una de las cosas principales es tener una estructura de la comida. O sea, desayunamos a esta hora, almorzamos a esta hora y cenamos a esta hora. Entonces, eso hace que realmente tengamos estructuradas las distintas comidas, los horarios en que estamos comiendo. En el caso de que vayamos a entrenar, suplementar. Comer algo antes, comer algo después. En el caso de las mujeres, importantísimo suplementar. Eh, Más que los hombres en realidad. Las mujeres tienen un desgaste mucho más grande y tienen que suplementar. Entonces, suplementar eso, entonces eso nos quita esas ansiedades o esas ayunos en donde no, obligados por nosotros mismos. Entonces, claro, cuando nos convierten, si es que estamos comiendo y sabemos que vamos a entrenar, comemos antes, comemos después, tenemos nuestros horarios de comidas. Y si es que claro, a veces estamos sentados en la computadora toda la tarde trabajando, leyendo o haciendo cualquier otra actividad y de repente, claro, nos da hambre. La idea es tener snacks saludables. Sí, o sea, tener frutas, tener un mix de nueces. Yo normalmente me levanto y tengo un mix de nueces, no tan cerca tampoco. Tengo que trasladarme, que la comida esté lo más lejos posible. Ubícate lejos de donde esté la comida para que no te cueste llegar. A no ser que tu cuerpo te esté pidiendo realmente que necesitas más calorías, y eso es en base al desgaste físico que has tenido en el día. O sea, si has tenido un desgaste, tienes que suplementar y tienes que comer. Ya, porque tú haces referencia a eso, dices que te gusta la comida natural, orgánica y local. ¿A qué significa eso del local? Me refiero a locales que si es que es de un huerto cercano, de una granja de huevos cercanos, que no tenga que haberse trasladado mucho, porque eso, claro, mientras menos se ha trasladado la comida para llegar a tus manos, menos procesos ha tenido. Y de hecho genera menos contaminación también, porque o sea, el proceso de llegar hasta tus manos es mucho menor. Entonces es por ahí el tema de local, ¿no? Y buscar lo más natural posible siempre, porque eso es lo que mejor efecto tiene dentro del organismo. María Luz, buenas noches. Hola, Romero. Ahora es muy difícil tener acceso a comida, porque si tú entrenas y entrenas varias horas, estás consumiendo ya mucho de lo que tienes. Y salir a conseguir más alimento cada vez es más complicado. Entonces, ¿cómo vas racionando la comida que tienes para que te alcance para tus entrenamientos? Creo que ahí o sea, más fácil para no mezclar, porque si vives con alguien te estás comiendo la comida del vecino, ¿no? El rato que te da hambre. Entonces, creo que el tema sería un poco racionar y saber exactamente cuáles van a ser mis snacks y cuáles van a ser mis comidas de entrenamiento. Entonces, si es que nos da pereza cocinar, o sea, si queremos hacernos nuestras propias barras o esas barras de arroz que funcionan súper bien para comer en la bicicleta o en el entrenamiento,
o hacernos nuestra propia bebida hidratante, que puede ser solamente con agua, limón, miel, jengibre. Con eso ya tenemos algo de energía, ¿no? Y tener algo de comer que sea específico para la carrera. Entonces, ya tengo mis pastelitos de arroz que funcionan súper bien. Ya tengo, o sea, el que tenga barras, el que pueda comprar barras o lo que sea, o si no, cualquier cosa, o sea, frutas, nueces, eh, lo que pueda consumir, pero que sea específico para el entrenamiento, ¿no? Y después de comer también, o sea, seguir alimentando. La idea es, apenas terminamos, tenemos 30 minutos, que es la ventana esa, para poder recuperarnos. Y es ahí hay que consumir proteína, buscar alguna fuente de proteína y algo de carbohidratos también. Pero Es no lo único que, o solamente sea, creo que para alimentarnos bien, sino que como regenerador de los tendones, ligamentos, sistema muscular en general, o sea, problemas de los que ya somos sobre 50 y tenemos que cuidar las rodillas y los meniscos y cosas como esas, ¿no? O sea, a eso voy también, que este umbral de los 30 minutos de los que tú hablas es importantísimo, el consumo de proteína para prevenir este tipo de lesiones y este tipo de molestias a nivel, por ejemplo, de articulaciones. claro, eso te ayuda a regenerar, va automáticamente al músculo y eso hace que lo que acabas de hacer se vuelva a tu favor eficiente y no te desgaste, que no sea un tema solamente de desgaste muscular, articular o lo que sea, sino que sea un tema en donde puedas ir construyendo algo, ¿no? Esto no es que te va a engordar, no es que vas a acumular, sino que simplemente se vuelve, entra dentro de la fábrica esta de generar más energía. Y te quiero pedir un favor inmenso. Tú ya contestaste esta pregunta que me están haciendo ahorita, pero ellos prefieren que salga de tu boca la observación. O sea, la pregunta dice, tú ya contestaste al principio ya, ¿por qué los deportistas insisten en hacer entrenamientos indoors poco sensatos, bici, rodillos sobre los 200 kilómetros, maratones en la casa? ¿Esto no es perjudicial en todo sentido? ¿Hasta dónde tú entrenas comparado a como lo hacías antes? Yo sé que tú ya lo contestaste, hablaste de que normalmente tienes un entrenamiento de 4 horas o 5 horas, pero que, por ejemplo, ahora en 1 hora y 15 de bicicleta cumples con el objetivo y es en igual intensidad. Pero algo que, por ejemplo, se podría acotar es, ¿por qué tú crees que los deportistas, conociendo la experiencia que tienes, insisten en hacer este tipo de maratones, tanto en el rodillo como en la caminadora? O sea, bueno, eso habría que preguntarles a cada uno de los deportistas, porque yo, o sea, yo no entiendo, o sea, para mí no tiene ningún valor el comenzar a hacer esos entrenamientos desmedidos de distancias larguísimas, donde lo único que hay es un desgaste terrible para el cuerpo, donde no hay ninguna ganancia y donde no tiene una estructura específica, ¿no? Entonces, es como que seguimos haciendo algo por inercia, pero no estamos teniendo ningún beneficio. Yo me atrevo a ponerme un rato en los zapatos de estas personas que quieren hacer esto y lo único que se me ocurre es que, claro, quieren desafiarse, están en condiciones, o sea, únicas, todos estamos en condiciones únicas y quieren desafiarse, quieren ver qué tal será, les ponen ese reto y se pican y quieren ver si van a poder o no van a poder. Creo que lo importante es saber que si quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero no vas a ganar, no vas a ganar nada, más que mucho desgaste físico. Ahora existen muchos mitos sobre el rodillo. Hay gente que dice en 1 hora tú ya creas un entrenamiento completo y hay gente que entrena 3 horas en el rodillo y aún así no están satisfechos. Y después ahora hay esas plataformas, por ejemplo, Swift, que hacen carreras de 60, 80, 100 kilómetros, que les abarcan 3 horas y ahí están felices. Si no, no están felices. Claro, es que son ansiosos y ansiosos son ansiosos y claro, a mí también me da ganas, ¿no? O sea, no te voy a decir que no, si estoy subida en la bici, pero te voy a dar un ejemplo que es lo que yo hago. Yo tengo mi entrenador que se llama Matt Dixon, que es del grupo de Purple Path Fitness en San Francisco. Ya voy entrenando con él varios años. Y lo que él ha hecho en estas épocas de pandemia, él nos da unas clases una vez por semana. Como tiene tantos alumnos, entonces divide.
Hay unos que van el martes, hay otros que van el jueves. Yo soy la alumna de los jueves. Y nos hace una clase a un grupo de somos unos 20 o 25 personas, que él dicta la clase del rodillo, nos pide que le pongamos al rodillo en una posición, ¿cómo se llama? O sea, como que tú solito generas la potencia y generas la cadencia y solo te marca lo que estás haciendo y tienes que manejar las marchas igual. O sea, no está conectado a Swift. Y él da la clase. La clase dura 1 hora. Es de 9 a 10 de la mañana. No dura un minuto más. Dentro de la clase están sus atletas profesionales. O sea, entre ellos está, el otro día pedaleó conmigo, la Sara Pampiano, quedó 7ª en Kona 2 veces. Estaba la Chelsea Dodaro, que quedó 4ª en el Campeonato Mundial en Niza el año pasado. Y ella pedaleó 1 hora y fue su entrenamiento del día. Y fue un entrenamiento totalmente guiado, manejando cadencias e intensidades distintas con buenas recuperaciones. Y ese fue el entrenamiento. Terminamos muertos, fundidos, y eso seguramente es lo que él dice. Esto es el valor de un entrenamiento de ciclismo. El que hagas afuera o el que hagas aquí tiene el mismo valor. Y te está generando los mismos beneficios en el cuerpo. Entonces, lo importante es tener, como dije en algún momento más antes en la charla, tener una planificación y una estructura de las clases que te generen valor. Lo importante es, ok, voy a hacer este entrenamiento, ¿para qué? Y ahí nuevamente vamos al tema de esta charla, ¿para qué? O sea, para ganar intensidad, para ganar fuerza, para ganar agilidad, para tener más cadencia, y todo eso va sumando y te puede permitir no perder tanto estado físico o mantenerte dentro de lo que estabas. A ver, yo quiero aprovechar, ya vamos terminando, faltan 2 minutos para las 7 de la noche. Estabas preocupada de que no ibas a poder hablar 1 hora, tú eres la que has pasado explicándonos absolutamente todo y te veo fresca como una lechuga, entonces no queremos abusar, sabemos que estás convaleciente. Nuevamente, que tienes por ahí el certificado que se lo puedes mostrar a la... Si me das un chance, una breve que quizá es también para ti, Juanca. En esta época de cuarentena estamos encerrados, o estábamos cada vez un poquito menos, ojalá, y mucha gente hace bicicleta en rodillo, en la estática, o tiene una caminadora. ¿Y cómo entrenas natación o te toca readaptarte a la natación cuando volvamos a salir a la nueva normalidad? Ligas, bastante ligas, movilidad del hombro, mucha movilidad del hombro, porque lo que perdemos es todo este tema de la movilidad. Entonces, tener ejercicios de movilidad del hombro, aperturas de espalda, de hombros. Trabajo con ligas, con mancuernillas, o sea, no, si tienes pesos de botellas, cosas que te hagas en la casa, puedes ponerte boca abajo en la colchoneta y simular la patada o la abrazada. O sea, sí se puede trabajar, pero jamás será como esta sensación magnífica y maravillosa de estar en el agua. O sea, mi medio es en el agua, yo eso extraño como no tienes idea. Entonces realmente siempre habrá ejercicios para mantener en forma las extremidades, el tronco, el core, pero como estar en ese medio no hay nada que pueda, ni metiendo la cara en una lavacara y haciendo burbujas, no se puede, lo único que necesita es volver a estar en ese medio maravilloso. Leí el artículo también que dice que es más factible que nos permitan nadar en aguas abiertas que volver a la... Eso es lo que hay que esperar. María Luz, hay algunas preguntas que se quedaron ahí. Eso del autoabastecimiento, si es que se dieran otra vez los circuitos, como por ejemplo en el 70.3, que uno es autosuficiente, como tú dices, en el abastecimiento, pero por ejemplo carreras como Cartagena, que es un verdadero horno, ¿no? O sea, es un infierno, tú sientes, hasta el agua está caliente sobre los 23, 24 grados más. Es más, caliente. 29, sí, es altísimo. Entonces es una locura. Y esto de autoabastecerse va a estar complicado en ese tipo de carreras. Cozumel también es un horno, ¿no es cierto? Ahora en las clases de la SANI también sí. Esto es una inquietud que se nos queda a todos. No sé si en otra parte pasa lo mismo, pero claro, aquí se la ve, es ahí.
Aló, entonces, Sí. Hola, Yamilito, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Quiere hacernos alguna consulta? No, Buenas noches, ¿cómo está quiero usted? básicamente, no sé si me oyen, Claro que Sí. sí, perfectamente. felicitarle a María Luis porque su explicación es muy clara y no hay necesidad de hacer muchas preguntas, es importante estar claro en el tema. A Juan Carlos por haber motivado a esta reunión, realmente es importante que se hagan más seguidas con María Luz y hacer más preguntas, más cosas. Vamos a ver, apenado porque posiblemente no se haga el Ironman en el mes de julio como está previsto, pero también estoy claro de que el entrenamiento cuando salgamos va a ser muy corto para poder llegar allá. Y bueno, y vuelvo a agradecer la invitación. Ve, aquí hay una pregunta muy buena antes de que te vaya y con eso vamos a terminar porque si no te vamos a tener aquí hasta las 10 de la No, noche. no te preocupes, estoy muy entretenida. ¿Cuál es la diferencia entre entrenar en el rodillo que es estático y el que es de equilibrio? A ver, yo tengo el estático, por suerte tengo un rodillo inteligente que me compré hace algunos años, como me decía, yo ya vengo entrenando en el rodillo por algún tiempo y es fácil, ¿no? O sea, uno sube y escoge la ruta en el Swift o le pone en modo automático y uno puede ver en qué potencia va. El rodillo el verdadero rodillo, eso es un desafío gigantesco. Creo que es un súper buen ejercicio porque hay un trabajo neuromuscular ahí súper fuerte y también hay un tema de coordinación, ojo, cerebro, o sea, hay un trabajo porque tienes que mantener el equilibrio y sabes y sientes cómo te comienzas a ir de a un lado y te comienzas a ir al otro y es un tema muy bueno, yo creo, para trabajar la cadencia, para, para calentar, para hacer un entrenamiento de mantenimiento, pero ya claro, el rato de poder hacer un entrenamiento, yo les admiro, o sea, hay alguien que está haciendo entrenamientos largos con eso, largos digo 1 hora, ¿no? En esos rodillos, mis respetos y mi admiración total porque es todo el tiempo uno está al filo del suelazo. Está pero concentrado porque al primera cosa que te llame la atención, visitaste el suelo de una sola. Así es. Ahora sí, Miguelito, tú que estás por ahí, le podemos mostrar, ya te voy a hacer llegar por WhatsApp, es un certificado por habernos acompañado, María Luz, te agradezco infinitamente, sé que eres una mujer súper, súper ocupada, muéstranos. No tanto. Ahí está. Ay, qué chévere, muchas gracias. Ese es de parte de Roberto Gabela, que es nuestro gerente, y Miguel Arauz, que ha tenido la gentileza de acompañarnos, nuestro gerente del área de deportes. Nada más que eso, te molestaríamos cada semana si fuera posible. En todo caso, muchas gracias y que nos mantengas al tanto de qué va a pasar con los próximos 70.3 fulls y demás carreras. Un inmenso agradecimiento y una muy buena noche para todos. Muchas gracias, un gusto haber estado aquí con ustedes hoy. A ti, gracias. Muchas gracias, Mariluz. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Juanca, chao. Nos vemos pronto. Nos vemos y gracias por todo. Cuídate, por favor, mejórate. Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Adiós. Chao, Chao, Juanca. chao. Chao, gracias a todos. Chao, Gracias. gracias. Gracias.